Centro de Alabanza y Proclamación. El hogar de todas las familias. Reuniones todos los domingos a las 10 a.m., 12:30 p.m. y 6:30 p.m., así como los martes a las 7 p.m. Suscríbete a nuestro canal y escucha cada semana una nueva conferencia que bendecirá tu vida. El Espíritu Santo es algo que es tan útil en nosotros. Le voy a decir por qué. La vida, amados, la vida que nosotros llevamos es muy complicada y nosotros nos encargamos de complicarla un poquito más. Tengo razón en eso. Si la vida de por sí ya es complicada, si el pecado ha desbaratado la sociedad, nosotros con nuestras acciones complicamos un poco más nuestra existencia. Nadie nos manda a hacer cosas. La Biblia nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, es por tu bien, de esta manera te voy a bendecir. Pero humanos nosotros, pues caemos en ciertas decisiones que mire, Dios nos ama, hagamos lo que hagamos, Dios nos sigue amando, pero simplemente complicamos más nuestra existencia. A tal grado que unos hoy en día están en agonía, ni viven ni están muertos, por decisiones que hemos tomado, por decisiones que pensábamos que eran correctas. Usted se complica la vida, ¿sí? Estábamos bien solteros, pero nos casamos. Y es una bendición, pero sabe que la vida del matrimonio es una vida complicada, ¿sí o no? No es fácil. Usted no puede llevar solo, amados, su matrimonio. Por eso usted va a escuchar que 2 de cada 3 matrimonios hoy en día se están divorciando, porque nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil, amados, las tragedias que vamos a enfrentar en la vida, los conflictos que vamos a enfrentar en la vida. La Biblia dice, Jesús nos dice: en el mundo van a tener aflicciones. O sea, nunca nos dijo: crean en mí y ya no van a tener problemas, ya no va a haber nada, no, todo va a ser bonito. No, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Jesús dice: confíen, yo he vencido al mundo. Y Él nos dice: les conviene que yo me vaya, porque así voy a enviar al Consolador para que esté con nosotros. Amados, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, yo no puedo enfrentar mis tragedias, yo no puedo enfrentar mi carácter, yo no puedo cambiar, yo no puedo enfrentar mis dificultades. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ayuda para que yo pueda tomar decisiones correctas, para que yo pueda cambiar ese carácter que no puedo cambiar, para que yo pueda dejar esas adicciones que no puedo dejar, para enfrentarme a las situaciones cuando tengo conflictos, cuando el estrés está a punto de provocarme un infarto. El Espíritu Santo es mi consolador, es mi ayuda. Él está conmigo, yo puedo hablar con Él mientras voy manejando, puedo hablar con Él cuando llego a la casa. Antes de tomar una decisión en el trabajo, yo puedo decirle: Espíritu Santo, ayúdame, yo voy a tomar esta decisión, dame la decisión correcta. Amados, el Espíritu Santo es una ayuda para nosotros, está y quiere estar en nosotros. Quiero aclararles algo que he estado compartiendo y que muchos han sentido un pequeño conflicto con ello. Nuestra iglesia, la iglesia de Nazareno sobre todo, la iglesia de Nazareno nace como un movimiento de santidad. Nace cuando un grupo de personas fueron llenas del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se desbordaba hace poco más de 100 años en la iglesia, de tal manera que dice la Biblia, dice la historia, que la gente salía de las iglesias, estaban cantando y la gente salía de las iglesias a las calles y se iban a desfilar a las calles de la euforia y de todo ese ánimo que tenían, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hacer una revolución, y nuestra iglesia crece de un grupito de 100 personas, empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y se fue por todo el mundo. Ahorita estamos nosotros en más de 158 países. Solamente aquí en México tenemos más de 700 iglesias. El viernes y sábado estuve compartiendo con una familia, con familias nazarenas allá en la zona del Istmo. Había más de 300 personas ahí, pastores que están predicando en las montañas, en la sierra. Pero también tenemos familia allá en Brasil. Hay un pastor en Brasil que me está invitando y me dice: somos de la misma familia, de esta congregación, y él me dice: vente, te voy a invitar a predicar acá. Y ya de pasadita, así como para esto, te voy a invitar a un partido del fútbol aquí, del mundial.
pero yo voy a ir a predicar, amados, no se crean que voy a ir a pasear. Yo voy a ir a predicar. Y qué bueno que en Brasil yo tengo una familia ya donde puedo llegar. Si usted me dice, pastor, voy a ir al África, ¿hay una iglesia en África? Por supuesto que hay una iglesia Nazareno en África. Usted va a Jerusalén, hay una iglesia donde puede ir el domingo allá y puede estar con la misma familia. Usted se identifica y dice, somos parte de una familia. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo porque así nacimos. Esto es lo que ha hecho crecer la iglesia. Yo recibí al Espíritu Santo en 1985, en julio de 1985. Los pastores de esta iglesia han sido bautizados en el Espíritu Santo. Los líderes de esta iglesia han sido bautizados en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que uno tiene que ser raro para ser bautizado en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que el Espíritu Santo te transforma en alguien raro. Eso no creemos. El Espíritu Santo no es raro, ni hace raro, ni hace que tú seas raro. Porque muchos le tienen miedo, y yo creo que el enemigo ha venido a darnos mala información y se le ha atribuido muchas cosas raras al Espíritu Santo, porque el enemigo no quiere que tú disfrutes de una intimidad, de una cercanía con el Espíritu Santo, y hace todo para ridiculizarlo, para que usted se asuste y no quiera nada con el Espíritu Santo. No hay nada de eso, amado. Hay manifestaciones. Cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, una tremenda manifestación, lenguas repartidas como de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas. Hay manifestaciones, pero no es nada raro, escuche bien. No es que usted se va a asustar, no, el Espíritu Santo quiere tener intimidad con usted. En la manifestación, en la llenura, usted recibe, usted se manifiesta, usted en base a su personalidad. Yo soy callado, yo soy tímido, el Espíritu Santo respetó eso. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, nada más me caí y ya. No di marometas, no saqué espuma por la boca, no hice nada, simplemente Él respetó mi personalidad. Pero, amados, de 1985 a la fecha, yo he tenido una vida diaria con el Espíritu Santo, comunicación diaria con el Espíritu Santo, y es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. Hoy quiero hablarles acerca de los 3 bautismos. El primer bautismo se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Y yo quiero explicar un poquito esto. 1 Corintios 12, 13. Dice la Biblia: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese lo que dice: porque por un solo espíritu, con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Me pueden poner el texto? Fuimos todos bautizados, ¿dónde? En un cuerpo. El primer bautismo, amado, sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, que es la conversión, el arrepentimiento. El primer bautismo sucede cuando el Espíritu Santo nos toma, hace la primera obra de gracia y nos planta en la parte del cuerpo que nos corresponde. Nos planta en un cuerpo, nos planta en una iglesia. Eso es el bautismo que el Espíritu Santo hace. Usted no está aquí por casualidad. Aunque usted pensó, bueno, yo vine aquí, un amigo me trajo. Si usted aceptó a Cristo, algunos de nosotros fuimos plantados cuando iniciamos nuestra conversión. Cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor me salvó, el Señor me plantó en una iglesia diferente. Era la iglesia que yo necesitaba, era la iglesia para el momento de mi crecimiento, pero el Señor me ha ido llevando a otras congregaciones, sobre todo como pastor, y el Señor me plantó en la iglesia de Nazareno. Fue el Espíritu Santo quien me bautizó aquí. Amados, les voy a decir por qué. Miren, en el tiempo de Abraham, Dios dijo: voy a hacer una nación, voy a crear una nación, voy a tomar a Abraham de Ur de los Caldeos y voy a formar un pueblo, una nación. Y le dijo Dios: voy a bendecir a los que te bendijeren. Y en ti, en esa nación que vamos a formar, serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía la bendición, era la familia de Dios, era el pueblo de Israel.
¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no recibe a Jesucristo. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel no acepta a Jesús, ellos rechazan a Jesús, ellos crucifican a Jesús, y entonces en lugar de ser ellos esa nación donde todas las naciones del mundo se iban a bendecir, ellos cierran la puerta de esa bendición. Siguen siendo el pueblo de Dios, siguen siendo un pueblo bendecido, pero la bendición hacia las naciones ya no sale de la nación de Israel. ¿Qué hace Dios entonces? Dios constituye una iglesia, o la iglesia. Y es la iglesia el medio, amados, por eso hacemos Proyecto Mies aquí. Es la iglesia el medio donde Dios va a alcanzar y bendecir a las naciones. Por eso a través de la iglesia es que el evangelio se transmite. Por eso estamos en tantos países del mundo. Por eso ve usted una persona, usted lo evangeliza en la calle y no quiere aceptar, y ha luchado con ella y lo trae a esa persona a la iglesia, y esa persona aquí es tocada, el Espíritu Santo lo toca, aquí se convierte. La Biblia dice que aún las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno, cuando ve que la iglesia va avanzando, cuando ve que nosotros vamos siendo más y más y más, el infierno empieza a poner trancas. El diablo dice: cierren todo porque ahí viene la iglesia, y la iglesia va a ir contra el mismo infierno y nada nos va a detener, mis amados. Somos plantados en una iglesia. Ahora, ¿qué significa eso, amados? A los que les recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, amigos, si usted se sale de la cobertura de la iglesia, usted puede decir: es que yo acepté a Cristo en mi casa y aquí sigo, yo soy cristiano, voy al cielo. La Biblia dice: no, tú tienes que ser plantado en una iglesia. Tú necesitas estar en una iglesia. Pero para estar en una iglesia nosotros tenemos personas que ya están plantadas aquí, y tenemos visitantes también, y tenemos muchos simpatizantes que vienen y dicen: me gusta la iglesia, estoy bien así, pero no quiero compromiso, no quiero responsabilizarme, no quiero nada. Le voy a decir cómo funciona esto. Mis hijos, en mi casa, yo soy el papá y yo compro fruta, lo pongo en el refrigerador o en la mesa. Mis hijos en la casa, ellos tienen todo el derecho de llegar y tomar una fruta sin pedirme permiso. Es de ellos también. Ellos abren el refrigerador y se acaban todo lo que hay en el refrigerador. Ellos pueden ir a mi cama y acostarse en mi cama. Ellos pueden hacer lo que quieran en la casa, pueden usar mi shampoo, ese que me mantiene negro el cabello. Pueden usar lo que sea porque son mis hijos. Pero si viene un amigo de ellos de fuera, él no puede meterse a mi baño, él no puede entrar a mi recámara, él tiene que pedir permiso si quiere tomar algo, porque no es mi hijo, es un invitado. Ahora, pero mi hijo también tiene responsabilidades en la casa. Sí, cuando sea grandecito, ya les dije, se van a mochar con una lana para su papá. Tienen que cooperar con la casa, tienen que lavar algo, tienen que hacer algo. Hay privilegios y hay ¿qué? Responsabilidades. Lo que nosotros no queremos a veces son las responsabilidades. Queremos que Dios nos bendiga, venimos a la iglesia: Señor, bendíceme, bendice mi negocio, bendice esto. Pero cuando hablamos de que la Biblia dice hay que diezmar para que haya alimento en mi casa, para hacer esto, para hacer lo otro, decimos ahí no, porque yo no quiero la responsabilidad, yo quiero el privilegio. Y Dios dice: no, si quieres ser mi hijo, hay responsabilidades, hay privilegios. Y cuando somos plantados, tomamos la bendición de la casa, la bendición de la cobertura, pero también tomamos la bendición de las responsabilidades. Y ese es el primer bautismo, amado. No hay llenura del Espíritu Santo si no estás plantado en una iglesia, si no eres bautizado en una iglesia por el Espíritu Santo. Noemí, dice la Biblia, que vivía en Betel. Betel significa casa de Dios. Ella estaba en la casa de pan. Y dice la Biblia que hubo crisis ahí en Betel. Entonces ella dice: bueno, hay crisis acá, hace falta pan, pero voy a ir a Moab. ¿Qué es Moab? Moab es una nación donde de ahí nace la prostitución. Es una nación idólatra, es una nación con muchas perversiones. Y Noemí dice: es que allá hay trabajo.
es que allá nos va a ir bien. Nos salimos de la cobertura porque hay hambre aquí, porque hay problemas acá, porque hay crisis acá, pero aquí en Moab nos va a ir bien. Dice la Biblia que ella se va con su familia, con su esposo, con sus hijos, pasan unos años en Moab y la Biblia nos dice que ella pierde a su esposo, pierde a sus hijos por enfermedades, no tiene pan, no tiene comida. Ella regresa a Betel sola, sin nada, sin su familia, porque se sale de la cobertura de Dios. Amados, es mejor estar en la cobertura de Dios, aunque haga falta pan. Él va a suplir lo que nos falta, Él va a hacer todo lo que tiene que hacer, a estar fuera del cuerpo de Cristo. Muchos quieren, mire, si yo corto un dedo, me corto un dedo y lo pongo en un frasco, ese dedo no me sirve de nada, no sirve de nada a mi cuerpo. Puedo decir que sigue siendo mi dedo, pero no me funciona en el cuerpo. Ese dedo se va a secar, ese dedo se va a echar a perder. ¿Por qué? Se quitó del cuerpo. Y la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Tú no puedes estar separado del cuerpo. Un ladrillo con que fue construido esto no puede quitarse y ponerse acá y decir yo soy parte de este edificio, pero estoy aquí. No, tiene que estar pegado con todo el edificio. Tú tienes que estar anexado a una iglesia, tienes que ser plantado en una iglesia. Algunos fuimos plantados en una iglesia, el Señor nos trasplantó, el Espíritu Santo nos puso aquí con un propósito. ¿Quién es el único que te puede sacar de este lugar? El Espíritu Santo. Nadie más. Nosotros tenemos una mala formación. Decimos, ya no me gusta esto, entonces me puedo mover. No, es Espíritu Santo, dame la indicación. Ese Espíritu Santo, yo fui pastor en una iglesia presbiteriana. El Espíritu Santo me puso ahí en el tiempo determinado. Él me mueve otra vez a nuestra iglesia y estoy aquí. Pero ha sido no un movimiento porque yo quiero, es un movimiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trasplanta, nos manda. Me acuerdo cuando yo tenía un grupo de niños y no teníamos maestros de escuela dominical. Y yo le pedí a Dios, Señor, mándanos maestros. No tengo oportunidad de que alguien se convierta y luego le tengo que capacitar para ser maestros de niños. Y de repente nos llega así en grupo, viene Mayra y Rosita y llegan a nuestra iglesia. El Señor los había capacitado en otra iglesia para trabajar en el ministerio aquí infantil. Yo le dije, gracias Espíritu Santo, consuela al pastor donde vienen, pero gracias Espíritu Santo. Pero déjeme decirle una cosa, amados, cada año más de 100 personas son enviadas de esta iglesia a otras congregaciones. Cada año nosotros enviamos más de 100 personas que discipulamos, que invertimos tiempo y de repente están en otras congregaciones. Ahí los llevó el Señor, están trabajando ahí, gloria a Dios, que el Espíritu Santo me consuele a mí. El primer bautismo. Segundo bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer bautismo es el bautismo en el cuerpo, el segundo bautismo es el bautismo en agua. Marcos capítulo 16, verso 16. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Voy a leer un pasaje más que lo vamos a repetir, pero vea el proceso, amados. Primero acepto a Jesús y el Señor me planta, el Espíritu Santo me bautiza en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Segundo, yo tengo que ser bautizado en agua. Es un mandato del Señor Jesús. Él dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amado, no me pregunte, porque hay cosas que yo no sé, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar si todo en la vida cristiana se reduce a la obediencia? ¿Qué va a pasar con aquellos que han tenido oportunidad de bautizarse y no lo han hecho? ¿Sabe qué es eso? Desobediencia. Porque si la palabra dice que yo me tengo que bautizar, amados, la Biblia nunca nos dice que tenemos que pasar por un curso, que tenemos que tomar un discipulado para poder bautizarnos. No, he leído pasajes en la Biblia donde las personas en el Pentecostés creyeron en Cristo, más de 3,000 personas fueron bautizados inmediatamente. El etíope fue bautizado inmediatamente. No necesitamos esperar mucho. Si la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Hechos capítulo 2, verso 38.
Dice la Biblia, Pedro les dijo, cuando ellos preguntan qué vamos a hacer. Número 1, arrepentíos. Y ahí viene el primer bautismo, que es arrepentíos, y te va a bautizar el Espíritu Santo en una iglesia. Y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo si no pasamos el proceso de obediencia. No hay Espíritu Santo si no somos plantados en una iglesia. No hay Espíritu Santo si no obedecemos en pasar por las aguas del bautismo. Ahora, amados, ¿qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo es el sello que le ponemos a nuestra factura de que ya somos salvos. Es el sello que le da validez a esa factura. Es el reconocimiento físico, el reconocimiento a nuestros amigos, el decirle, la confesión, decirle a todo el mundo, yo ya soy un hijo de Dios. Yo ya soy cristiano. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando yo soy bautizado, yo estoy obedeciendo. Ahora, para que el bautismo funcione, que es un medio de gracia, para que la Santa Cena funcione, requiere de algo que se llama fe. Si usted viene a la Santa Cena y no tiene fe y nada más agarra el pan y el vino, usted se puede comer todo el pan y tomar todo el vino, no le va a funcionar nada, porque no tiene fe, porque no cree en lo que estamos haciendo. Pero si usted toma el pan y el vino y cree que el vino simboliza la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que me limpia de todos mis pecados, y que al tomar la Santa Cena yo estoy limpiando también el proceso purificador del Espíritu Santo, está efectuándose en mi vida, y que el pan significa el cuerpo maltratado de Jesús, y que al tomar el pan estoy siendo partícipe del cuerpo ensangrentado, el cuerpo golpeado de Jesús, que allí llevó mis enfermedades, y que yo le digo, Señor, quiero tener una vida sana. Señor, pongo la sangre en los dinteles de mi casa para que me des protección. Entonces la fe produce que la Santa Cena sea un medio que me haga crecer en la gracia. Igual es el bautismo. Cuando yo me bautizo, si yo no siento nada, si voy ahí nada más porque la novia me está pidiendo para que para que se case conmigo, y me voy a bautizar solo porque ella me lo está pidiendo, ¿sabe qué? Solo metemos un pecador seco y sacamos un pecador remojado. No hay nada. El bautismo es un simbolismo de que nosotros morimos con Cristo y resucitamos. El viejo hombre muere y resucita un nuevo hombre. Pero solo funciona cuando creemos por la fe que esto es real. Yo me bauticé a los 9 años de edad. Y me bauticé porque mi papá iba a llegar, su jefe, y no tenía quien bautizar. Y él dice, Elías, a ti te toca. Tenía 5 hijos. Entonces cada vez que llegaba el jefe, si no había quien bautizar, bautizaba a uno de nosotros. Entonces yo me metí al agua, me bautizaron, pero la verdad no sentí nada. No hubo una transformación en mí. ¿Por qué? Porque no había fe. Pero cuando yo tomé conciencia, que fue muy pequeño también, y entonces yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero bautizar, porque yo quiero hacerlo, porque ya acepté a Jesús. Amados, entonces el bautismo funcionó en mí. Entonces hizo el efecto que tenía que hacer, porque es por la fe. Tú te puedes dar cuantos remojones puedas hacerte, no funciona. ¿Quiénes pueden bautizar? En nuestra iglesia solamente pueden bautizar aquellos pastores que tenemos una unción que nosotros le llamamos ordenación, que han puesto las autoridades en sus manos sobre nosotros y nos han dado la autoridad para que podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie más puede bautizar. Solo aquellos a que yo puedo delegar y decirles, yo delego sobre ellos la autoridad para bautizar. Es algo que el Señor nos dio. Bautizaban los apóstoles, bautizaba Juan el Bautista, pero no cualquiera en la iglesia cristiana podía bautizar. Ese es el segundo bautismo. El tercer bautismo, Mateo capítulo 3, verso 11. Ustedes ya se van dando cuenta, es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea, Cristo, nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo nos bautiza en la iglesia.
El pastor nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las aguas. Y es Cristo quien nos bautiza en el Espíritu Santo con nosotros. Hay 4 cosas que se repiten en los evangelios. Usted lo va a encontrar en todos los evangelios: el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección y el bautismo en el Espíritu Santo. Usted va a ver todos los evangelios, hay historias que no se repiten, pero estas 4 cosas están ahí. Significa que son 4 cosas muy importantes. Marcos capítulo 1 verso 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas capítulo 3 verso 16: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra que es necesario que yo se los comente. El Espíritu Santo iba a descender y permanecer. Todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba. Vino sobre Saúl y se fue. Estuvo sobre la faz de la tierra y se iba. Pero a partir de Jesucristo, el Espíritu Santo viene, desciende y permanece. Se queda en nosotros. Está en nosotros. Esta es la bendición de nosotros, y por eso Jesús decía: es necesario, les conviene que yo me vaya. Lucas capítulo 24 verso 49 es la última frase de Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1 versos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2 versos 37 y 38, ya lo leímos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a quienes, apóstoles, a Pedro y a Juan. Verso 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos oraron por ellos, le impusieron manos para que recibiesen al Espíritu Santo. Hechos capítulo 19 versos 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mis queridos hermanos, les he enseñado muchas veces aquí, no cualquiera debe imponerle manos. Cuando alguien le impone manos, le transmite su espíritu. Si un rencoroso le pone manos, le transmite su rencor. Si un violador le pone manos, le transmite su espíritu. O sea, no cualquiera puede imponer manos.
En este caso, el apóstol Pablo dice, después de habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Déjenme terminar con esto. Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ellos dan testimonio en el cielo. El problema es que nosotros estamos en la tierra. ¿Quién da testimonio en la tierra de que somos hijos de Dios? El verso siguiente nos lo dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, el bautismo en agua y la sangre. En otras palabras, el arrepentimiento, la salvación, el primer bautismo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, el agua, el bautismo en agua. Y en tercer lugar, el bautismo en el Espíritu Santo dan testimonio aquí en la tierra de que nosotros somos hijos de Dios. Estos tres bautismos los necesitamos todos los cristianos. El gran predicador Moody, en su autobiografía, dice que un día se le acercaron dos hermanas de la iglesia y le dijeron que estaban orando para que él recibiera el Espíritu Santo. Él les dijo: yo ya recibí el Espíritu Santo cuando me convertí. Y le dijeron: no, ese era el bautismo del Espíritu y no el bautismo en el Espíritu. Y estas hermanas estuvieron orando hasta que unos meses después él fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo. A partir de ese momento su ministerio cambió radicalmente. Él era pastor de una iglesia pequeña y de repente cambió a ser un predicador de multitudes. Se dice que cuando se encontraba con multitudes, él ni siquiera predicaba. Su sola presencia hacía que la gente tuviera convicción de pecado y se arrodillaba pidiéndole perdón a Dios. David Wilkerson nos cuentan que cuando viajaba en el metro en la ciudad de Nueva York, no era necesario que la gente viniera a él para que él pudiera expulsar demonios. Los demonios salían con su sola presencia. Mi padre fue un tremendo predicador. Él no fue a la escuela primaria. Anoche estaba leyendo una carta que él envió y me sorprendí cómo escribía, como un apóstol. Yo estuve llorando al leer la carta que él enviaba. Es increíble que un hombre sin estudios, sin ir a la escuela, el Señor lo llamó a predicar. Pero ¿sabe lo que yo vi cuando mi papá predicaba? Que a veces no terminaba la predicación y la gente empezaba a pasar al altar llorando, arrepentidos, eran tocados por el Espíritu Santo. Mi padre tenía un poder tan tremendo en la predicación. Yo quiero decirles, amados, que en 1985, lo he contado en otras ocasiones, mi vida tuvo un antes y un después. Hasta julio de 1985, yo era un hombre amargado, un joven amargado, un joven violento, que era reaccionario. Yo me peleaba en cada partido de fútbol. Tenía reacciones muy violentas de amargura, me habían dañado. Y yo quería desquitarme con todas las personas. Me decían el demonio en Matías Romero, porque era una cosa andar peleándome con todo mundo. Había afectado mi matrimonio, había afectado a mis padres. Un día tomé un fierro y le dije a mi papá: papá, si te acercas te voy a matar. Ese era yo. Un hombre amargado completamente. Un hombre que se atrevió a golpear a su papá. Y yo ya no aguantaba ese problema que yo tenía. Cuando mi padre me decía: tú vas a ser pastor, yo decía: no, yo no quiero ser pastor. Ni cristiano quería ser. Era un joven rebelde en ese entonces. En mi trabajo había ya tenido tantos problemas que me estaban pidiendo la renuncia y yo quería hacer huelga. Pero en ese momento le dije a Mabel: ¿sabes qué? Voy a ir a un campamento de jóvenes. Por eso, padres, envíen a sus hijos a los campamentos. Yo salí de ahí. Y yo me acuerdo que yo dije: voy a ir a ese campamento que duraba toda una semana. Me fui a Chiapas.
Y mi única oración en el campamento es: Señor, cámbiame. Yo ya no quiero ser violento, yo no quiero ser así, yo no quiero estar dañando a las personas. Pasó el lunes, martes, miércoles. El miércoles jugué un partido de fútbol y el árbitro no marcó algo que yo quería y me empecé a golpear con él. Yo dije: no he cambiado. Yo estaba triste el miércoles porque yo decía: no he cambiado, Dios no ha podido cambiarme. El día viernes me acuerdo que me invitaron a tocar la guitarra. Aunque usted no lo crea, toco la guitarra. Dirígenos la alabanza. Y yo dije: es mi oportunidad para mostrar mi rebeldía. Y yo me puse una playera con un conejo acá que decía Playboy. Y yo dije: cualquiera que se atreva a decirme algo, a decirme que yo me cambie de playera, me va a conocer. Yo voy a hacerle un problema ahí. Y yo me paré, imagínense, cantando, tocando, dirigiendo la alabanza, y no era ni cristiano. El pastor Leonel de León llegó y él me dijo: Elías, algún día Dios te va a quitar esa playera. No me dio oportunidad de pelear, no me dio oportunidad de decirle nada. Simplemente me dio una palabra. Yo desde ahí ya empecé a ser tocado. El Espíritu Santo ya estaba obrando en mí. Yo me acuerdo que a las 7 de la noche, 7:30 de la noche más o menos, yo vi un joven que venía de la parte de atrás corriendo, llorando. Y yo no sé qué me dio, pero yo estaba aquí arriba, dejé la guitarra y yo bajé y me quería ir al encuentro con él, pero ya no pude. Yo caí en ese momento y fui lleno del Espíritu Santo. Amados, cuando yo me levanté unas horas después, había una paz en mi corazón. Yo no saqué espuma por la boca, yo no me revolqué, simplemente el Señor me tiró, porque yo creo que hizo una cirugía interna que le llevó horas. Pero cuando yo me levanté, yo tenía una paz en mi corazón. Ya tenía dones que yo no sabía que tenía, como el hablar, la predicación, porque yo nunca podía hablar en público, era tímido, sumamente tímido. Y de repente yo me levanto y digo: es el momento, y me fui a pedirle perdón a mis padres. Y lloré con mi papá y mi mamá y le dije: he recibido el Espíritu Santo. Ahora era yo un hombre diferente. Llegué a pedirle perdón a Mabel, llegué a pedirle perdón a mi trabajo. Me acuerdo cuando llego a mi trabajo a decirle: aquí está mi renuncia y perdóneme por todo lo que he hecho. El jefe me dijo: Elías, ¿y qué vas a hacer? Le digo: voy a ser pastor, lo que nunca quería hacer. Y él me dijo: Elías, tú nunca vas a servir para nada en la vida. Amados, si me hubiera dicho eso una semana antes, tuki tuki lulú, y bien lulú. Pero ahora yo era un hombre diferente. Ya no iba yo a golpear. Yo moví la cabeza. Eso se me quedó en la mente. Curiosamente, muchos años después, yo iba en un taxi, aquí tomé un taxi en la ciudad de Oaxaca. El hombre que iba manejando me vio por el retrovisor y me dijo: Betanzos, eres tú, ¿verdad? Y yo lo quedé viendo y me acordé que era mi ex jefe. Me dijo: ¿qué haces? Le digo: soy pastor de una iglesia que se llama CAP. Me dijo: la conozco, hay mucha gente que va a tu iglesia, yo he llevado mucha gente ahí. Y también le digo: dirijo una organización que se llama Manos de Ayuda. Oye, también es muy conocida en Oaxaca. Y le dije: mira, y tú me dijiste que nunca iba a servir para nada en la vida, y ahora eres mi chofer. Y le dije: ¿sabes qué? De veras tú tenías razón, porque en mis fuerzas yo no iba a hacer nada en la vida. Yo no era más que un pequeño relojero de Matías Romero, intentando hacer su vida a su manera. Pero en el poder del Espíritu Santo yo puedo ser alguien, porque Él es el que ha hecho posible todas las cosas. Ni tú ni yo podemos enfrentar esta vida sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Él está esta tarde aquí. Yo quiero ministrarles junto con los pastores y líderes. Yo quiero invitarte a que, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? Lo recibo por la fe, creyendo que lo necesito, que Él está esta tarde aquí, que Él quiere llenar mi corazón. Yo siento que el Espíritu Santo ya está operando en nosotros, con nosotros. Y ahora solo es el momento que tú te levantes de tu lugar, vengas aquí al frente, porque yo quiero ministrar
Y el pueblo que ya ha recibido al Espíritu Santo, quiero que me ayuden a orar. Quiero que me ayuden a orar por mis hermanos para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Voy a pedir al grupo que pase aquí. Todos los que gusten. El Espíritu Santo es para todos. No es para un grupo. No es para los más mejor portados. No es para aquellos. No, amados, el Espíritu Santo es para usted. Y está esta tarde aquí. Deje que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Deje que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su vida. Si usted tiene ganas de llorar, llore. Si usted tiene ganas de reír, ría. Si usted tiene ganas, dele libertad al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios, es soberano. Y Él está esta tarde aquí para ministrarte. Solo cree por la fe y dile: Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, empieza a obrar en mi vida. Hemos orado esta semana. Hemos orado para que se haga real en tu corazón. Iglesia, cante conmigo y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Que este sea el centro de adoración. Que aquí se mueva el poder de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven esta tarde y ministranos. Ven esta tarde y llénanos. No podemos nosotros solos. No puedo con mi carácter. No puedo con mis problemas. No puedo con mis tentaciones. No puedo, Señor. No puedo yo solo. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate. Espíritu Santo de Dios, tócanos. Llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Queremos más de ti, Espíritu de Dios. Más de tu presencia. Reciban al Espíritu Santo. Abran su corazón. Abran su corazón. Síguenos en Facebook, facebook.com/FamiliaCap y en Twitter @FamiliaCapOffi.